La pintura italiana del siglo XVII sentó las bases de una serie de corrientes pictóricas claves que se extendieron por toda Europa. Estas fueron el naturalismo, el clasicismo y el llamado barroco decorativo. El naturalismo estuvo representado por pintores como Caravaggio y Artemisia Gentileschi o José de Ribera y fue considerada una corriente revolucionaria. Los pintores llevaron al extremo el realismo, sin idealización alguna, representando los rostros, las anatomías y los vestidos con descarnado realismo, en su belleza o fealdad. Solían representar a tipos vulgares de la calle, vestidos al estilo de la época e incluso a mendigos, pícaros, etc. Las escenas se contextualizaban en ambientes cotidianos de la vida del pueblo, de modo que muchas escenas religiosas llegan a parecer escenas comunes de la vida diaria, con personajes y entornos habituales en la época. De este modo conseguían acercar el asunto de la pintura al espectador y despertar su piedad, aunque esta forma de representar a personajes sagrados a veces fue rechazada por la Iglesia oficial, por tratarlos de un modo poco digno. El interés por el realismo y el naturalismo les llevó incluso a pintar lo feo, hasta aspectos ordinarios y sucios de los personajes y escenas vulgares de la época. Ese mismo naturalismo influyó en el tratamiento de las escenas, como si fueran instantáneas, captando un momento fugaz, el clímax de la escena, que provoca las reacciones emocionales de los personajes. Para estimular el sentimiento del espectador, la teatralidad de la escena, resaltar sus aspectos más importantes y recrear la sensación espacial, emplearon una iluminación tenebrista. Hay grandes contrastes entre zonas iluminadas y en sombra, llegando a percibirse líneas claras entre unas y otras zonas y llegando a desaparecer los fondos. Emplean una luz expresiva, que resalta las partes del cuadro que interesan al pintor y oculta otras. Esta suele ser una luz monofocal, dirigida y concentrada, en ocasiones diagonal, no cenital ni uniforme, que crea contrastes rotundos entre luces y sombras. De este modo acentúan la teatralidad de la escena en ambientes lúgubres o misteriosos. Otro rasgo muy característico en la teatralidad de las escenas, habitualmente con no demasiadas figuras y de aspecto y expresión poderosos. Suelen gesticular con gestos declamatorios y muy expresivos, destacando la expresión facial de los personajes y los gestos de sus miembros, especialmente de sus manos. Así tratan de captar la atención del espectador y mostrar los sentimientos y las reacciones expresivas de los personajes. Los personajes de estas composiciones adquieren habitualmente una monumentalidad casi escultórica, al resaltar esa luz tan dura y concentrada los volúmenes. Otros recursos expresivos habituales son la composición diagonal, la ubicación de personajes en violentos escorzos o en posiciones torsionadas, así como el empleo de picados o contrapicados. El colorido varía mucho en función de la luz expresiva que emplea, siendo brillante y variado en las zonas iluminadas, mientras que los ocres y marrones van dando paso al negro en las zonas de mayor oscuridad. El dibujo suele ser claro y definido, resaltado o disimulado por la luz o la sombra. Con todos estos recursos, los pintores apelan directamente al sentimiento del espectador, acercando los personajes sagrados al espectador, fomentando su piedad a través de lo cercano, lo efectista y lo teatral. La pintura naturalista de Caravaggio, Artemisia Gentileschi o Ribera atrae a la fe a través de la piedad y consigue los efectos de propaganda del arte que desea la Iglesia contrarreformista. Esta corriente pictórica tuvo enorme repercusión en la pintura europea, como en Francia, Rembrandt en Holanda o la Escuela Española. El clasicismo estuvo representado ante todo por la familia Carracci, destacando Aníbal y por pintores como Guido Reni. Los Carracci fundaron una academia en Bolonia en la que enseñaban las reglas que debía seguir la pintura, que para ellos eran las de los grandes pintores renacentistas, como Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, los pintores venecianos, etc. De ellos retoman algunos de los rasgos de su pintura, que sigue una tendencia claramente clasicista, como la fuerza muscular de las anatomías de Miguel Ángel, el sobrio dibujo, el equilibrio y la simetría compositiva de Rafael, la luz, el color y el gusto por el desnudo de Tiziano y de la escuela veneciana o la elegancia y la sensualidad de pintores manieristas como Correggio o Parmigianino. Realizan una pintura ecléctica,
que continúa la tradición pictórica del pasado y fueron los representantes del arte más oficial y académico, de gran éxito. Continuando con esa tradición persiguieron la búsqueda de la belleza ideal y rechazan la fealdad y vulgaridad del naturalismo. Aunque su pintura es realista, les interesa una representación de la naturaleza bella, colorista, ordenada y serena y eliminar todo lo que tenga de feo, desagradable. Muestran una visión de la pintura agradable, elegante, colorida frente al dramatismo y tenebrismo de Caravaggio. En sus obras abundan las escenas religiosas, mitológicas, alegóricas y paisajes. Todo ello tendiendo a escenas y composiciones monumentales. Las luces son claras, matizadas, que resaltan la riqueza del colorido, de gran influencia veneciana, rehuyendo de cualquier tentación tenebrista. Suelen emplear un dibujo preciso y nítido y una pincelada pequeña y detallada. En cualquier caso, sus obras muestran numerosos aspectos típicos del barroco como el movimiento, la expresividad contenida, el empleo frecuente de escorzos, composiciones complejas, líneas diagonales, teatralidad, etc. Fueron muy características las grandes composiciones pictóricas al fresco en techos o paredes, habitualmente encuadrados en cuadraturas, como había hecho Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sistina, aparentando ser cuadros enmarcados. Los más conocidos son los frescos del Palacio Farnese en Roma de temática mitológica y alegórica, obra de Aníbal Carracci. Algunas de sus pinturas, como la famosa Huida a Egipto, fueron algunas de las primeras pinturas de paisaje, donde las pequeñas figuras eran tan solo un pretexto para representar el paisaje, que era el verdadero protagonista. Otro pintor que siguió esta corriente clasicista fue Guido Reni, si bien con un estilo muy personal, a veces frío y a veces más expresivo. El barroco decorativo o ilusionista se desarrolló sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII con pinturas en grandes bóvedas y muros de iglesias y palacios. Es una pintura especialmente ilusionista y escenográfica teatral. Llama la atención al espectador por su rico colorido, su dinamismo y por las enormes perspectivas que sugiere, engañando los sentidos. Se recrean grandes conjuntos ilusionistas que, mediante engaños ópticos o trampantojos, pretenden confundir los sentidos del espectador, tratando de romper los límites entre la arquitectura, la escultura y la pintura. Las bóvedas se abren a través de las ficciones arquitectónicas hacia grandes cielos, con perspectivas interminables de abajo hacia arriba y mediante impresionantes escorzos de los elementos arquitectónicos y los personajes. El colorido es rico y las luces claras, muchas veces diferenciando los espacios celestiales y los terrenales. En esos marcos ficticios parecen flotar dioses, personajes celestiales, santos, alegorías de las virtudes, personajes mitológicos, esculturas fingidas y personajes terrenales en un espectáculo teatral que impacta e impresiona al espectador. El tratamiento de los motivos era clasicista, en composiciones muy dinámicas y espectaculares que trataban de aturdir al espectador, admirado ante la grandeza del comitente de la obra y constituyendo un claro ejemplo de arte al servicio del poder de la Contrarreforma. Es un ejemplo claro de arte ilusionista y teatral al servicio del poder de la religión o del poder político, típicamente barroco. Trata de sorprender, emocionar y persuadir al espectador, siendo esas aberturas de gloria celestial alegorías del poder del Papa, de la religión católica o de los reyes de las monarquías católicas.